Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias, amigos televidentes, buenos días. Estamos en una entrevista más aquí en Café con Pan, la entrevista del pueblo salvadoreño. Esta es la entrevista de los candidatos a alcaldes, diputados, parlacen y presidenciales. Hoy tenemos la visita de un candidato presidencial que yo lo autodenominé, o sea, le dije, no autodenominé, sino que lo denominé como el héroe de El Salvador. Él de verdad es un héroe. Él ganó un litigio internacional sobre el tema de las minas a Pacific Rim en aquel entonces, hoy tiene otro nombre, y me refiero a Luis Parada. Luis Parada, bienvenido, señor candidato presidencial y futuro presidente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por estar aquí en Café con Pan. Bienvenido. En nombre del director ejecutivo de nuestro canal, don José Trinidad, le damos la bienvenida y le decimos que este canal, le repetimos, lo dijimos la vez pasada y hoy lo repetimos, que este canal es suyo y este programa también es suyo. Muchas gracias. Están a su orden. Por eso es que aquí vamos a conversar con el mejor para mí candidato presidencial, con las credenciales preparado. Él tiene un doctorado, fue militar, es de integridad intachable. Él es un hombre que de verdad debería de ser el presidente de la República. Pero eso depende de ustedes, los que van a elegir el otro año, en febrero, en las elecciones generales de febrero del próximo año. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Luis? ¿Cómo está? Pues se quedaron muchos temas pendientes la vez pasada, ¿se recuerda? Así es, Mauricio. Bueno, pues queremos escucharlo, la población lo quiere escuchar. Nos extendimos bastante profundamente en varios de esos temas y por eso no se pudieron cubrir todos, pero por eso yo me comprometí contigo que iba a regresar. Muchísimas gracias. Y te agradezco mucho por la invitación para terminar lo que dejamos inconcluso. Por supuesto, y hay bastantes temas. Bueno, quedaron bastantes temas inconclusos y hoy hay muchísimos más. Y quizás voy a comenzar por esto. Quisiera que me diera la interpretación del discurso del presidente Bukele en la ONU. Mira, un discurso completamente no era para la ONU, no era para los otros jefes de Estado, sino que era para uso de acá. Y era más de la misma propaganda, queriendo justificar lo injustificable, que es la destitución inconstitucional, por ejemplo, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la destitución inconstitucional del fiscal general de la República y el nombramiento inconstitucional también de nuevos magistrados y un nuevo fiscal que todos le responden a él. Y todo lo hace mintiéndole a la comunidad internacional, como lo está mintiendo acá, diciendo que es por razones de la seguridad ciudadana, cuando eso era completamente falso. No era absolutamente necesario. Se puede darle seguridad a la gente respetando la Constitución, respetando las leyes y los derechos de las personas, y eso es lo que nos está haciendo. Así es que él hablaba en ese discurso de la ONU, que la inmigración viene ya a la inversa, que el 60% de los compatriotas van a regresar a El Salvador. ¿Será cierto eso? No es cierto. Lo que sí es cierto es que dependiendo de la edad de los salvadoreños que residimos en el exterior, claro que los que nacimos, crecimos acá hasta una edad adulta y luego emigramos, así como mi persona, que emigré a los 37 años de edad, claro que nos gustaría algún tiempo después, cuando ya dejemos de nuestra etapa activa, tal vez comprar alguna propiedad en El Salvador y tener algo aquí para jubilarnos. Pero ya las nuevas generaciones creo que no tienen esa mentalidad. Pero esto es algo que ha existido siempre, o sea, desde siempre se añora tanto el país. Bueno, los que nacimos acá y crecimos, sí, pero ya nuestros hijos, los nietos, y los nietos tampoco, o sea, pueden venir a visitar y todo eso. Entonces, eso no... Que ya lo hace por compromiso al papá, al abuelo. Sí, o sea, pueden ver, pero no... Pero el país de ellos, los Estados Unidos. Claro, y además, pues las oportunidades que hay allá son inmensas comparadas con las oportunidades que hay acá. ¿Hay oportunidades en El Salvador? Debe haber, pero muy escasas, y solamente
solamente de trabajos mal pagados. Es que desafortunadamente El Salvador no está generando la cantidad de empleos, por ejemplo, para los jóvenes que se están graduando anualmente de las universidades o de los institutos técnicos o de los bachilleratos. Incluso, y los empleos que hay no son los empleos de mayor paga, de mayor potencial. Digamos, para un profesional. Así es, porque, y sabes, ese es un resultado de dos cosas. Primero, que se ha desatendido casi completamente la educación en el país desde hace años, pero ahora está mucho peor. Y segundo, que se ha ahuyentado la inversión extranjera, que son los que pueden venir con trabajos mejor remunerados, más técnicos, por la falta de un Estado de Derecho, de una estabilidad jurídica en el país. Nadie va a venir a invertir a El Salvador. ¿No hay estabilidad jurídica actualmente en el país? ¿No hay separación de poderes? No, o sea, mira, si ya nos vamos a empezar a parecer como a Venezuela de Hugo Chávez, cuando él salía todos los sábados en el programa Lo Presidente y daba el nombre de varias empresas y decía, expropiese, expropiese. Así, eso es lo que hizo el presidente de la República. ¿Cree que en El Salvador va a llegar a eso? Sí, y bueno, ya se vio. ¿Ejemplo? Ejemplo, el 1 de junio, cuando el presidente de la República, en su discurso de supuestamente rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, se vanagloria de enseñar un video. El caso de Alfredo Cristiano, sí, ¿verdad? claro, Que sacaron hasta el helicóptero nuevecito que sí, tenía y que se lo estaban confiscando. Sí, dijo que le iban a ir a confiscar todas sus propiedades. Y de hecho así quizás fue. Y si así fue. Y supuestamente porque deberían de haber tenido alguna evidencia de lo que lo acusó, que es de corrupción, pero después él sacó un tuit que con gusto lo puedo reenviar ¿Qué decía el tuit? Decía que estaban en estos momentos los fiscales viendo todos los documentos. No, dijo, el fiscal no va a venir, porque anda haciendo un trabajo, sí, eso es lo que dijo. Así es, pero después dijo que en ese momento estaban revisando todos los documentos para ver si encontraban evidencia de corrupción. O sea que primero confiscan y después buscan la evidencia. Después buscan la evidencia. Entonces ahí cuando una persona arbitrariamente puede llegar a ordenarle a un fiscal que supuestamente debe ser independiente, ¿No es independiente el fiscal general? No, absolutamente que no. Si fue impuesto por este gobierno, no es independiente y se ha visto infinidad de veces. Igual que la sala, ¿es independiente la sala de lo constitucional? No, es primero. Pues sí, la Corte en pleno. Mira, no, la sala de lo constitucional fue impuesta y los que están ahorita allí en realidad no son magistrados, son usurpadores. 10, bueno, pero están haciendo las funciones de magistrados. Están haciendo las funciones de magistrado ilegalmente. Y de 15, 10 han sido puestos por este gobierno. Sí, por esta asamblea, 10 magistrados. Pero los de la sala, por ejemplo, están fungiendo inconstitucionalmente, ilegalmente. No son magistrados, son usurpadores. O sea, porque no cumplieron el debido proceso. Porque no, o sea, para remover los anteriores, incluso los anteriores, antes que los removieran. Tenían derecho a un juicio, digo yo. Sí, o sea, debía de haber por lo menos respetarse un debido proceso, decirle ¿por qué de qué estaban acusados? Yo no me acuerdo de que solo los destituyeron de la Asamblea y cercaron la Corte Suprema, no les permitieron entrar y se quedaron callados todos, ¿verdad? Pero fíjate que a los magistrados que fueron destituidos, ellos antes de la destitución, ellos emitieron una resolución que es un mandamiento constitucional donde declaraban ilegal, inconstitucional lo que estaba haciendo la Asamblea en ese momento. Entonces eso es algo que fue declarado inconstitucional mientras estaba sucediendo y eso es algo que tiene efecto constitucional. Todo lo actuado después por la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted, presidente Luis Parada, candidato presidencial para mí, presidente, cree usted de que tienen la misma popularidad estos diputados y estos alcaldes del gobierno oficialista, digámosle? ¿Cree que tienen la misma popularidad que hace 3 años? No, absolutamente que no. Primero hablemos de los alcaldes, y los alcaldes no han hecho nada. Y en gran parte porque el mismo gobierno central
les quitó los fondos. Si te recuerdas, como promesa de campaña, el presidente actual decía que iba a aumentar el fondo. 10%. Y en vez de eso se lo recortó, y lo que les está dando, se lo está dando a cuentagotas. 1.5%. Sí, así es. Entonces los alcaldes, toda la gente está descontenta con sus alcaldes porque no han hecho nada. Y la gran mayoría de ellos son del Partido Nuevas Ideas. Los diputados solo apoyando botones, aprobando leyes sin siquiera discutirlas. No, por eso es que están de adorno prácticamente. ¿La reducción de municipios cómo lo interpreta usted, presidente? La reducción de municipios es simplemente cambiar las reglas electorales, la ley electoral, a último momento, cuando ya los partidos ya tenían seleccionados todos sus candidatos, para, primero, causarles un problema logístico serio, que lo hicieron, pero lo otro, para consolidar municipios y evitar una derrota electoral a nivel municipal que iban a tener precisamente por ese descontento. Entonces, todo ha sido planificado de tal forma... Según los cálculos de los expertos entendidos de la materia electoral, parece que andaban rondando los 119 municipios que iban a perder entre alcaldías pequeñas, medianas y grandes. Sí, así es. ¿Verdad? Ese es el dato exacto. Entonces la forma en que han consolidado está diseñada para quitarle oportunidad a los partidos de oposición de elegir alcaldías en los municipios, 262 municipios. Y te voy a poner un ejemplo. Entre los partidos políticos también ya estaban platicando de hacer algunos pactos electorales o coaliciones de tal forma que partido que fuera fuerte, por ejemplo en Mexicanos, nadie le iba a... O sea, sí, no iban a... El favorito mexicano, todo el mundo lo dice y sí, lo mantiene, que era el FMLN, sí, así es. Simón Paz. Entonces, pero lo consolidaron con El Salvador para poder ver cómo se busca el balance. Sí. Entonces ya ponen a competir diferentes alcaldes que eran, o candidatos a alcaldes que eran populares en otros municipios, y ahora los metieron en uno solo para que compitieran entre ellos. Entonces, eso es... Con la diferencia del financiamiento, que puede ser la diferencia, el dinero de campaña. Bueno, el financiamiento, mira, el gobierno está ocupando de una forma descarada los fondos públicos para financiar una campaña de Vamos a hablar de eso cuando regresemos del primer corte. Sí. Licenciado Luis Parada, héroe nacional, porque le evitó más de $1.000 millones a El Salvador, así de simple, de que El Salvador pagara. Se evitó pagar eso y pues obviamente es un héroe para mí, siempre lo voy a sostener, lo digo y lo mantengo siempre. Así que amigos televidentes de Café con Pan, no nos cambien, vamos al primer corte comercial para al regresar vamos a seguir conversando con Luis Parada, candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo. Ya regresamos. Perfecto. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros aquí en su programa preferido de entrevistas políticas. Estamos conversando con el candidato presidencial de Nuestro Tiempo, el licenciado Luis Parada, el héroe nacional para mí, ¿verdad? Porque le salvó una deuda de $1.000 millones que iba a pagar El Salvador a una empresa internacional, multinacional, ¿verdad? De la explotación de la minería. Bueno, nos habíamos quedado de que estábamos en el tema de que ¿qué tema era, licenciado? Disculpe. Del financiamiento que están teniendo las campañas. Del financiamiento, porque o sea, ¿cuánto cree usted que van a financiar ellos en su campaña, del gobierno? Mira, eso va a ser con un gran misterio por dos razones. Primero, la completa oscuridad en que manejan el presupuesto en el gobierno. Todo está con reserva. Y sabemos de algunas transferencias que se hacen, porque por ejemplo en el Ministerio de Educación, para ponerte un ejemplo, no están gastando todo lo que deberían de estar gastando en la educación de los niños salvadoreños, sino que están dejando a propósito cantidades para ser transferidas a Casa Presidencial. Pero y ocuparlas. ¿De dónde? Porque acaban de decir que en INSAFOR ya no va, ¿verdad? INSAFOR ya no va.
Vaya, ese es otro ejemplo. Sí, el INSAFOR, el Instituto del Inmigrante o la Casa del Inmigrante, parece que tampoco no va. Todo eso pasa a los fondos. Así es. Pasan al Fondo General de la Nación, ¿verdad? Y se los reasigna a Casa Presidencial. Sí. Y la gran mayoría de ellos van a comunicaciones. Pero lo que necesita el gobierno, según los entendidos economistas, son alrededor de 1.500 millones de dólares. No, es que tienen un gran déficit, mira. 1.500 millones, pero parece que ya los tienen. ¿Sabe algo usted de eso, señor candidato presidencial? No, el problema es Mauricio, que el gobierno está malgastando el dinero de los salvadoreños y está endeudando a futuras generaciones de salvadoreños. Precisamente gran parte de eso es para su propia propaganda. Se calcula que en promedio $2 millones al día están gastando en la propaganda. Y sobre todo, según lo que dicen pues los opositores políticos, de que lo hace en su mayoría fuera del país. Sí, bastante de eso. Sí, fuera del país, ¿verdad? Es una maquinaria inmensa, precisamente para hacerle creer a la gente que la realidad es una, cuando la realidad es algo muy diferente. Pero sabes, cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente tiene que sacrificar un tiempo, 2 tiempos de comida para cubrir las necesidades, por ejemplo, de vivienda, el encarecimiento de la canasta básica. ¿En cuánto es que ha aumentado el porcentaje de la canasta básica? Mira, comparado, por ejemplo, ¿al año pasado? Vaya, comparado con hace 4 años, cuando inició este gobierno, está más del 25%, pero va aumentando, ahorita está aumentando más y va a aumentar más. ¿Y la tasa de desempleo cómo está en el país? Porque aquí hay subempleo, hay empleo formal y hay desempleo. Aquí hay mucho empleo informal, que es lo que debería de tratar de pasarse a la formalidad para que estas personas puedan tener alguna pensión en algún día, y eso es algo que... Y todo esto dentro de sus proyecciones, de su programática de gobierno que va a presentar a la población, ¿lo tiene ya plasmado en su programa de gobierno? Lo tenemos ya considerado ese como uno de los puntos. O sea, para precisamente ofrecérselo a la población en su momento. Así es. Va a ser la otra semana, tiene que ser la otra semana, porque ya la próxima semana parece que van a poder ustedes pedir el voto para el presidente. Aunque el plan de gobierno por lo general se prepara un poco después y se presenta un poco después, pero ya tienen que empezar a ver propuestas. Sí, porque estamos señalando usted, pues, y nosotros que sabemos, que hacemos investigaciones periodísticas, señalando los graves problemas que tiene el país. Entonces, ustedes, los candidatos, deben de proponer soluciones a esos problemas. Así es. Y señalar lo que está haciéndose mal, ¿es correcto? Sí, porque mira, para cualquier plan de gobierno tienes que partir desde la situación actual y cómo llegamos ahí. Y en algunas situaciones lo que tienes que hacer es dejar de cometer los errores que nos han llevado a determinado resultado que es, por ejemplo, desastroso, como fue la ley de Bitcoin. Que ahí en ese... ¿Ustedes derogarían esa ley, digamos, si tuvieran el control, el poder en la asamblea y usted fuera presidente, quitaría esa ley? Claro que sí. Mira, eso ha sido una de las peores ideas que ha habido, completamente inconsultas, completamente sin respaldo. Y según diputados que han venido aquí de la asamblea, de oposición por cierto, dicen que siguen comprando Bitcoin. Es un problema que no se sabe lo que está haciendo, porque según él ha comprado bastante y si lo vendiera ahorita, una pérdida de bastantes millones de dólares. Y la cosa es que esa es una moneda especulativa que no tiene ningún respaldo, ningún valor real, que en cualquier momento puede desaparecer y valer cero, porque no hay nada que lo respalde. Es como una pirámide que solo tiene que seguirse creciendo para que siga. Pero algún tiempo esas pirámides económicas se desinflan, o sea, se caen. Y entonces eso es un mal uso de 300, 400 millones de dólares que deberían de haber estado invertidos en la educación, por ejemplo, o en la salud, o en el agro. El agro es otro
pues mencioné la salud está completamente desatendido. En cuanto a abastecimiento de medicina y atención médica, y es lo que dice la población. Y al gremio médico y gremio de salud. Mira, al gremio médico, por ejemplo, lo están atacando. Y cuando protestan por algo, porque por ejemplo no les han pagado la nocturnidad por varios meses, el que protesta lo despiden. No, hombre, ¿cómo es eso? A los médicos, cuando protestaron por el tratamiento sin debido proceso para suspender... El caso de Marvin Aguilar, es un caso emblemático. Él es un analista político, que pronto lo vamos a tener aquí. Él fue despedido y no le dijeron nada, simplemente le dijeron, bueno, no le dejaron ni entrar a sacar sus cosas, pues, ¿verdad? Déjenme decirle, amigos televidentes, que nosotros aquí en Café con Pan somos total y completamente independientes, creemos en la libertad de expresión con respeto, creemos en la democracia, creemos que todavía sigue y hay democracia en nuestro país y queremos fortalecer esa democracia. Y por eso es que invitamos a todos los candidatos de todos los partidos, aquí son bienvenidos. Incluso el presidente Bukele está siendo invitado al programa Café con Pan, para que venga a la entrevista del pueblo. Pero sigamos platicando con Luis Parada para que ustedes lo escuchen, ustedes lo evalúen y ustedes determinen allá el otro año a quién le van a endosar el respaldo. Así que, pues continuamos platicando, licenciado Luis Parada. Sí, no, te decía que los médicos, el gremio de los doctores, que se les dijo que eran los héroes nacionales por cómo expusieron a la pandemia. Mira, ahora están siendo atacados. Y cuando protestan, suspenden, despiden y nada, ni siquiera se quieren sentar a dialogar con ellos. Eso es una falta de respeto a un gremio que merece mucho respeto. Para mí, los médicos son de las profesiones más nobles. ¿Y los veteranos de guerra dónde los deja, don Luis Parada? Ellos están engañados, han sido engañados por el gobierno. El actual presidente firmó un convenio con ellos y no lo ha cumplido. Y ahora tal vez por las elecciones, tal vez les dé algo, les dé canastas, les dé $50 adicionales, pero yo creo que el veterano ya han jugado con ellos, lo han engañado demasiado. Y ellos bien saben que hasta ahorita les pueden dar algo porque ya vienen las elecciones, pero que al presidente actual no les importa nada. Bueno, se ha dicho que la guerra en que participaron veteranos y excombatientes ¿no fue una farsa? Fue una farsa, cuando todos sabemos que no fue así. O sea, es una falta de respeto y te digo que eso es inconcebible y es inaceptable. A ellos hay que tratarlos con respeto. Si se les promete, si se les ofrece algo, es porque se debe tener la intención y los recursos para cumplirlo, pero no, ni siquiera los recibe. Solo cuando anda en campaña sí les habla y todo eso, pero yo creo que ya los veteranos se cansaron de que estén jugando con ellos. Pero hay un grupo de veteranos que sí está con él, sí, y otro montón de grupos de veteranos que no están con él, que están descontentos, están pidiendo que se cumpla la ley, pero parece que están dentro del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Sí, los beneficios de ellos. Así es, ya están incluidos y los veteranos tienen bastantes necesidades, por ejemplo. ¿Qué haría usted por los veteranos si llegara a ganar la presidencia de la República? Bueno, lo primero es que me gustaría que me enseñaran el convenio que firmó el presidente actual con ellos y yo se los cumpliría en el aspecto de pensiones. Aquí, ante las cámaras. Así es. Es una promesa que usted haría. Así es. Y buscaría los recursos, porque mire, el problema es este gobierno va a dejar las arcas del Estado quebradas cuando salga. Y entre más tiempo se queden... Estamos hablando cuando salga hoy. Cuando salga a cualquier momento, pero si saliera hoy, las dejaría quebradas. Si sale, entre más se tarde en salir, las va a dejar peor. Y todo lo que no esté allí se va a esfumar en forma de Bitcoin y a saber a dónde va a ir a parar. Y eso creo yo que es el verdadero motivo de esa ley de Bitcoin. Es para poder lavar todo lo mal habido que puedan sacar. Pero vamos a encontrar una crisis económica cuando haya un cambio. Yo creo que sí, sin precedentes. Y ni cuando estábamos en guerra. Ni cuando estábamos en guerra. Y precisamente
nosotros vamos a acudir a la comunidad internacional para solicitar la ayuda para poner de pie la economía salvadoreña. Paliar, para contrarrestar. Pero tampoco nos vamos a confiar solo en eso, porque tenemos que por lo menos dejar de hacer las cosas malas que estábamos haciendo, redireccionar propaganda, todo ese dinero que se está malgastando en las cosas que no se debían haber gastado, lo vamos a redireccionar hacia lo que le beneficia a la gente inmediatamente. Inversión corto y largo plazo es la educación, la salud, pero aliviar la situación de la gente que está aguantando hambre ahorita, el número de pobreza. Vamos a hablar de la canasta básica, sí. Al regresar del corte vamos a hablar de ese tema y también de los familiares de los privados de libertad que son inocentes, porque me imagino que hay inocentes, pero sí. Eso lo vamos a platicar cuando regresemos. Licenciado Luis Parada, candidato presidencial de Nuestro Tiempo, el partido de oposición, va, definitivamente. Así que no nos cambien, ya regresamos, amigos televidentes. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos conversando con el licenciado Luis Parada, candidato presidencial de Nuestro Tiempo, el héroe que salvó a El Salvador de pagar más de $1.000 millones a una transnacional en un litigio internacional, ¿no? Que lo ganaron, pues lo ganamos como salvadoreños. Así que continuando, platicando sobre estos temas tan importantes de la economía nacional, estábamos hablando de los veteranos. Hoy le voy a preguntar qué piensa hacer usted con los familiares de los privados de libertad, de los inocentes, sí. Y también de los culpables, pues, de los malacates, de los pandilleros, porque hay 70,000 ahí, ¿verdad? No sé cuántos para usted son inocentes y cuántos son culpables. Los culpables que paguen, ¿verdad? Así es. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero los inocentes no ven a sus familiares. Además de eso, van a ser juzgados en grupos. Sí. Entonces, ¿qué opina usted? Es una cantidad enorme. Solo yo conozco 3 grupos ahí en WhatsApp, en Facebook, que llegan a 196,000 familiares en esos 3 grupos de privados de libertad. Ahí hay de todo, ¿va? Familiares de pandilleros, familiares de mareros, familiares de inocentes, pero yo quiero escucharlo a usted, licenciado, con referente a este segmento de la población que es enorme. Sí, gracias, Mauricio. Yo deseo comenzar primero para decir en la forma más clara posible que de llegar nosotros al gobierno no vamos a sacar ni un tan solo criminal de las cárceles. O sea, pandilleros, criminales, personas que tengan una deuda con la justicia, mareros o de cualquier otro tipo, ellos no van a salir. Ellos tienen que rendir las cuentas, pero ser juzgados. ¿Usted seguiría con el régimen de excepción entonces? Yo no creo que sea necesario seguir con el régimen de excepción. Es que la Constitución es muy clara. Te dice que cuando las circunstancias que lo motivaron, porque esa es una excepción donde se suspenden temporalmente algunos, no todos, algunos. La palabra dice temporalmente. Sí, así es una suspensión temporal por 30 días. Es correcto, prorrogable. Por 30 días, que es prorrogable si las circunstancias lo ameritan. Si se mantienen las mismas circunstancias. O se empeoran. O se empeoran o algo. Y vaya, por ejemplo, uno de los artículos que está suspendido es el que se refiere al tiempo límite que tiene la policía para presentar, y la fiscalía. Que era 72 horas. 72 horas. Hoy parece que son 15 días. Mira, siguen siendo 72 horas normalmente en la Constitución, porque no han cambiado todavía la Constitución, pero durante el régimen de excepción son 15 días. Eso se justifica, por ejemplo, cuando estás haciendo capturas masivas de gente y no puedes tener el tiempo para en 72 horas presentar los cargos y todo eso ante el juez. Pero en este momento
que no está viendo, ya ese momento ya pasó en los primeros meses del régimen de excepción, primeros par de meses, 3 meses. Entonces ya no hay ninguna necesidad de mantener 15 días, podrían hacerlo fácilmente en 72 horas. Bueno, pero si usted gana y la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa no permite que continúe el régimen, y si usted es presidente, aunque no tuviera el control absoluto de la Asamblea, me imagino que lo quitaría. Claro, porque recuérdate que una suspensión de garantías constitucionales es iniciada por el Ejecutivo, el que tiene que ir a la Asamblea a pedirlo. Incluso, pero la Asamblea dice que aunque no es que es por 30 días, si a los 20 días ya cesa la necesidad, a la semana, digamos, a la semana, es obligación del Ejecutivo quitarlo. Pero ¿qué mensaje le mandaría usted a todos los familiares, sobre todo a las madres, que son? Pero ahora hablemos del tema que me preguntaste, de tantas personas inocentes que fueron capturadas. ¿Para usted cuántas son? Mira, yo no es que yo los haya ido a contar, pero un cálculo. Pero el Socorro Jurídico Humanitario, que es la organización que más ha trabajado. Aquí hemos tenido a su representante, a Ingrid Escobar. Sí, a Ingrid Escobar, sí. Y ellos son los que están recibiendo las denuncias y las investigan. Yo he conocido el trabajo de ellos y me parece muy profesional. Se estiman que de los 70,000, poco más de 70,000 capturados bajo el régimen de excepción, más de 20,000 son personas que no tenían ninguna evidencia sobre ellas y que no hay... ¿Cuál es el mensaje que le mandaría usted a los familiares de estos 20,000 inocentes o supuestos inocentes? Mira, eso primero, esas son personas que nunca debieron haber sido capturadas, que fueron capturadas muchas veces porque a los policías en diferentes jurisdicciones les daban un número de capturas que debían de cumplir diariamente, y ellos agarraban a quien los mirara mal o a que ellos miraran mal, o a veces hasta han salido tantos que estaban extorsionando a familias que si no les pagaban dinero les iban a llevar a sus hijos. Y yo me he reunido personalmente con bastantes personas que han perdido, sus hijos, sus hermanas han sido capturados bajo el régimen de excepción. Yo le diría a todos ellos que lo que se ha hecho contra sus familiares, de capturarlos sin que haya habido ningún motivo. ¿Daría usted una indemnización como gobierno a esta familia si usted llegara a gobernar el país? Mira, hay que reconocer responsabilidad del Estado, porque a cada una de esas personas que sin haber habido ningún motivo han sido capturados y han estado en condiciones infrahumanas, de no darles de comer, de no darles de tomar agua, de no darle medicinas cuando necesitan medicinas. Yo conozco personalmente personas que han estado presas bajo el régimen de excepción, diabéticos, por ejemplo, que necesitan sus medicinas y los familiares se las han dado y no se los han dado. Los familiares los entregan y no se los dan. Claro que sí hay responsabilidad del Estado, y también te voy a decir que vamos a ir detrás de todos los funcionarios públicos, comenzando con el actual presidente de la República, porque ellos también son responsables de todo eso, no solo financieramente, sino que penalmente por todo lo que han hecho. De los capturados injustamente, los que han sido torturados. ¿Hay torturas en las cárceles? Sí hay. Dentro de los más de 170 fallecimientos comprobados en las cárceles durante el régimen de excepción. Algunos personeros de la oposición dicen que son asesinatos, dicen, ¿no? Sí, es que ha habido torturas, ha habido asesinatos, y no solo por otros reos, sino por los mismos custodios. Y algo muy grave que se conoció en estos días, hace pocos días, es que dentro de los penales existen fosas comunes. ¿Tanto así? Así es. ¿Tanto así? Tanto así. Algo había oído yo. Sí, y eso ya por fuentes internacionales, que hay fosas comunes. Fuentes internacionales. Internas. Internas.
se calcula que el número real, y todo esto para maquilar las cifras cuando no le conviene al gobierno, como siempre ha mentido, por ejemplo, el número de muertes con la pandemia. El gobierno miente en todo, oculta las cifras, pero en esas fosas clandestinas, la cantidad de muertos comprobada que hay de más de 170 subiría a más de 500. ¿Tanto así? Tanto así. Es grave, ¿no? Es muy grave. Sí, es grave. Y mira, o sea que los familiares ni siquiera se han dado cuenta que sus familiares ¿Ya no están? ya no están. ¿Sí? Y eso porque te digo, una persona que es Eso capturada... eso deja incertidumbre a la familia, ¿no? Eso es... Es terrible, pues. Es mejor saber que ya se murió, va. Que en lugar de saber decir, a lo mejor con la esperanza, albergar la esperanza de que está vivo mi hijo. Es indignante. Mira, yo creo que si nos ven, es triste, si nos ven algunos embajadores de países civilizados que tengan embajadas acá, yo diría que en vez de estarse reuniendo con una persona que quiere reelegirse inconstitucionalmente, mejor soliciten acceso para la Cruz Roja Internacional, para las mismas embajadas, para que vayan a ver dentro de las cárceles de El Salvador, y ahora cárceles clandestinas de El Salvador y fosas comunes de El Salvador en las cárceles. Bueno, ahí salía un reportaje de un colega del Faro, ¿va? Nelson Rauda, que lo tuve aquí, que estuvimos aquí conversando, yo lo entrevisté, una muy buena entrevista. Él decía de que salen todas las fotografías de los centros penales, pero nunca salen los principales líderes, nunca, que Así están es. detenidos. ¿Por qué será? Te digo por qué porque primero es incuestionable que este gobierno, durante los primeros 3 años de su gobierno, tuvo un pacto. No estamos hablando de diálogos, no estamos hablando de negociaciones, estamos hablando de ya un pacto que es el último nivel con las pandillas. De compromiso. Así es. Y por eso es que desde el primer día que ingresó este presidente al poder, se vio una disminución y desde ahí empezaron los famosos días con 0 homicidios, por un pacto con las pandillas. El pacto todavía continúa con los líderes. Pacto, sí, comprobado el pacto así por es. la autoridad, digamos por el FBI o la CIA, no sé quién. Comprobado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Okay. Ellos ya incluyeron esa información en una acusación penal y están por En presentar contra otra del nueva. señor Osiris Luna Yo creo que ya existen esas, pero todavía yo no me he dado cuenta que sean públicas. Estas acusaciones penales son en contra de los miembros de la Ranfla Nacional de la MS-13, que al menos 4 de ellos están ya detenidos en las cárceles de los Estados Unidos. Entonces, 13 de ellos son los que están siendo acusados, incluso el Crook, el famoso Crook, ¿dónde está? A ver. Lo que sí se sabe es que no está en el penal que debería estar, porque no está en El Salvador. Que lo fue a sacar de ahí el mismo Carlos Marroquín, lo lleva a un apartamento de lujo. Nunca desmintieron eso. Nunca, y no lo puede, ¿cómo lo puede desmentir? Pero la cosa es que ahí está todavía en el mismo puesto. Y cómo, no, con perfil bajo, por supuesto. A veces él va, que no fue a dar consultorías a otros países para explicarles cómo el gran supuesto éxito del supuesto plan de seguridad del gobierno, que no es nada más que un pacto con las pandillas. Este pacto aún todavía subsiste, porque como tú dices, no los miembros de las ranflas nacionales, los meros, pues. Están afuera, ya sea aquí o afuera del país. Pero los que están aquí, por ejemplo, otra cosa que puedes ver, algunos que ya tenían orden de extradición para Estados Unidos, esa la han dejado sin efecto. No están extraditando a los líderes pandilleros a Estados Unidos. Entonces esto te da a entender que el pacto continúa. Señores, miren, a mí me encanta la seguridad que se respira ahorita, y nada más preciado para mí eso, pero que sea verdadera y que sea sostenible. Y usted lo va a hacer así. Nosotros vamos a hacer así porque nosotros no vamos a pactar con las pandillas, porque esa es una seguridad falsa que en cualquier momento se le puede caer. No, es como ponerse una pistola en la cabeza, ¿no? Pues sí. Algo así. Miren, nosotros vamos de verdad a resolver los problemas de los salvadoreños que están en la pobreza, en la exclusión social,
en la misma fragilidad del hogar salvadoreño, donde tanta mujer está a cargo de los hogares y tiene que cuidar de los niños. Un gran porcentaje, ¿no? Mira, una gran parte de nuestro programa va a ser el empoderamiento de la mujer. Ok, perfecto. Vamos a seguir platicando ya para finalizar ya con los privados de libertad inocentes, al regresar para concluir el mensaje que usted les daría a sus familiares, y también vamos a hablar de la canasta básica al regresar, cómo está y qué es lo que se puede hacer para mejorar esa situación. Amigos televidentes de Café con Pan, la entrevista número 1 de entrevistas políticas a candidatos. Estamos hablando con el candidato presidencial de nuestro tiempo, el licenciado Luis Parada, y al regresar vamos a seguir conversando para que nos sigan instruyendo y ustedes pueden evaluarlo, por favor. Gracias, ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Aquí en Café con Pan estamos platicando, conversando y aprendiendo del licenciado Luis Parada, candidato presidencial. Quiero salir un poco de la entrevista porque quiero hacer la entrega, candidato presidencial, de un presente de parte de nuestro director ejecutivo, don José Trinidad, y de todos los trabajadores, para que cuando usted sea presidente lo pongan en el despacho presidencial, ¿verdad? Esta es una taza de Café con Pan y también de Canal 67, donde usted aparece. Es una taza de oro, una taza dorada para el futuro probable presidente de la República de nuestro país. Muchísimas gracias. Este va a ser un tesoro para mí, Mauricio, y muchas gracias a don José Gracias Trinidad. a usted por venir. Sí. Gracias a usted por venir y agradecerle. Vamos a seguir en materia. Pues para finiquitar con estos privados de libertad inocentes, que el mensaje suyo ha sido muy emotivo, muy directo, ¿cuál sería el mensaje que le mandaría a estos familiares de estos privados de libertad inocentes, sobre todo especialmente los inocentes? Mira, el primer mensaje para los familiares de los privados de libertad es que va a ser nuestra prioridad revisar eso, que se revise, impulsar que el sistema judicial y nombrar jueces independientes, eso es muy importante, para que revisen con prioridad. La misma Fiscalía debe revisar con prioridad los casos. O sea, que usted no va a permitir que se hagan casos conjuntos, así. No, mira. Tienen de ser individualizados. Mira, Mauricio, es que cuando hay casos conjuntos tiene sentido cuando todos fueron capturados al mismo tiempo por la misma cosa, en el mismo lugar. Allí tal vez podría, pero cada persona tiene derecho a ser por sí mismo juzgada cuando es capturada y juzgada por sus propias acciones. No vas a meter a un grupo de 500 personas a la vez que vienen de todas partes, que no tienen abogado individual. Eso es una verdadera injusticia. Bueno, y los abogados tienen miedo hasta de defenderlos, ¿va? Sí, mira, no, es que ni les permiten a los personas detenidas verse con sus abogados. Te voy a poner el ejemplo de los ambientalistas, los líderes ambientalistas de Santa Marta. Si a ellos desde marzo hasta hace poco que les dieron medidas sustitutivas, no pudieron verse con su abogado para nada, ni con familiares, ni con nada. Y por eso es que los familiares ni siquiera han visto. Y todavía están en proceso. Sí, están en proceso, siguen en proceso. Pero precisamente hoy los abogados de los líderes de Santa Marta presentaron un recurso solicitando el sobreseimiento definitivo. ¿Habeas corpus le llaman? No, ese es otro. Es que mira, como condición del Estado en el Acuerdo de Paz de 1992, se le dio una garantía a los combatientes del FMLN que para que entregaran sus armas y se incorporaran en plena legalidad a la vida social, política y económica del país, se les dio una amnistía para todos los combatientes. Para los del FMLN. Sí, los combatientes, porque los de la Fuerza Armada son los veteranos. Sí, así es.
Después, un año, eso fue en el 92, en enero del 92, una semana después de la firma de los acuerdos de paz, se aprueba la Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992. Entonces, con base a esa amnistía, en esa Ley de Reconciliación Nacional, que están pidiendo el sobreseimiento definitivo, como lo dice el artículo 7 de esa ley, precisamente porque hay ya una prescripción de la acción legal. Y este no es un crimen de lesa humanidad por lo que los han acusado. Esa es una excusa. Los acusaron porque ellos se oponían y se han opuesto y lideraron la lucha contra la minería metálica en El Salvador. Por eso es que los han acusado. Pero entonces eso es lo que se presentó este día y correspondería que El Salvador honre el compromiso que adquirió como Estado cuando firmó los acuerdos de paz junto con el secretario general de las Naciones Unidas, en que se comprometía a... Pero el presidente no lo reconoce, ¿verdad? Pues lo tiene que reconocer, y si no se va... imagínate con qué cara va a ir las Naciones Unidas después a garantizar un proceso de negociación de paz, si 30 años después el Estado va a incumplir, violar y desconocer eso que firmó. Eso es una amenaza para la paz mundial, porque ya las Naciones Unidas no va a ser un referente creíble para poder mediar este tipo de conflictos. Entonces es algo bastante serio. Yo le recomendaría al presidente de la República y a su ministra de Relaciones Exteriores que lo tomen esto en serio, porque están involucrando la responsabilidad internacional del Estado. Yo lo que le diría a los familiares de todas estas personas que han sido violentadas o hasta asesinadas injustamente. Algunos sí se sabe. Algunos sí, de bastante sí se sabe. Mira, si tuviste tú aquí a Ingrid Escobar, yo creo que ella dio un listado. Sí, y te digo, y no solo son listados. Lo vamos a volver a invitar nuevamente. Sí, porque este es un tema muy importante, esto que te acabo de decir de las fosas comunes. Sí, clandestinas. No es segunda vez que lo escucho. Como rumor lo había escuchado primero, hoy lo estoy escuchando de usted. Yo lo escuché y no de fuente no confiable, de una fuente confiable. Yo también. Entonces, yo también lo escuché de una fuente confiable, que por ser fuente no la voy a Sí, no es un rumor nada más, pero Ingrid maneja esa información también. La cosa es esta, yo lo que les digo... Yo no lo obtuve por medio de Ingrid, fue otra fuente. Sí, no, o sea, pero yo te digo que ella es la que mejor te puede explicar. Para hablar de ese tema, porque es un tema de verdad de interés nacional e internacional. Sí, claro, pero en la pregunta de qué le diría a los familiares, primero yo les pediría perdón por... Qué bueno, siendo usted el presidente de la República. Claro, en nombre de la República de El Salvador les pediría perdón porque el Estado ha actuado injustamente, irresponsablemente, y creo que ellos tienen derecho no solo a su libertad, sino que a una reparación del daño causado, que no se puede hacer con dinero, no se puede hacer con dinero, pero por lo menos es algo. Por lo menos es algo, pero esa reparación no solo tiene que venir del Estado, sino que de los funcionarios que han cometido esa barbarie, y como te digo, no debe ser solo de sus bienes económicos, sino que ellos tienen Pero usted estaría dentro de las posibilidades, que no es competencia del Ejecutivo, sino que es del Judicial, que puedan agilizar estos procesos para liberar a esta gente inocente, lo haría. Claro, o sea, lo vamos a hacer. Su poder, pues su influencia. Sí, lo vamos a hacer, e incluso te digo, te dije que íbamos a encontrar un problema económico inmenso, terrible, que lo vamos a atacar, lo vamos a resolver en la medida posible con nuestros recursos, pero vamos a recurrir a la comunidad internacional con una credibilidad que nosotros... ¿Qué posición va a poner la comunidad internacional con respecto con la reelección del presidente Bukele? Esa es una pregunta, y hay otro montón de preguntas, presidente. Mire, que se quedaron en el tintero, pero vamos a ser breve. ¿Cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional ante la reelección del presidente Bukele? 1. 2. ¿Cómo se van a financiar ustedes la campaña? Usted y el partido Nuestro Tiempo. ¿Cuál va a ser el rol de Nuestro Tiempo cuando usted llegara a ganar? ¿Y qué pasaría si hubiera una segunda vuelta electoral? Nada más. Y hay como 50 preguntas más, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Sí.
Mire, con respecto a la reelección inconstitucional del presidente, lo importante es qué acción o reacción vamos a tener nosotros los salvadoreños, porque la Constitución es clara, y la Constitución es clara también que el actual presidente no puede ni siquiera ser candidato. No es una cláusula que se pueda ignorar o suspender por popularidad o por voluntad. No, es algo que está en la Constitución, y la Constitución es como que fuera el documento más sagrado de la Biblia República. Es claro, el documento político más, porque es donde están los compromisos del pueblo con el Estado. Y el más importante es el documento sobre el cual el presidente actual juró cumplir su texto. Y hacer cumplirlo. Sí, pero cumplirlo, o sea, siempre las autoridades hablan de hacer que los otros lo cumplan, pero ellos no lo cumplen. Cumplirlo uno mismo es mucho más importante. Okay. Entonces, la comunidad internacional debería, así como lo hizo en su oportunidad, condenar cualquier intento a la reelección. Pero el pueblo salvadoreño debe hacerlo también. Mira, el pueblo salvadoreño, el problema más grave que ellos ven que están experimentando ahorita es el económico. El hambre. Yo les diría, para mí, el problema más grande que tiene El Salvador es el problema de una dictadura inconstitucional que se quiere perpetuar en el poder. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, no, pero yo de constitución no como, ni de política, ni de nada. No, señores, miren, el irrespeto del presidente actual a la Constitución tiene un impacto directo en el hambre que usted va a aguantar el próximo año y que va a estar aguantando, porque eso le da una inestabilidad jurídica y política al país que va a tener una incidencia negativa en la economía y que va a golpear a todos. Entonces no digan que eso no le impacta a usted, porque sí le va a impactar. Y por eso nosotros los salvadoreños tenemos que pronunciarnos. Cuando nos pronunciemos con fuerza contra una reelección inconstitucional es cuando los demás gobiernos de los otros países van a entender que a nosotros sí nos importa que se cumpla la Constitución. Pero si ven que aquí todo el mundo hasta aplaude y todo eso, pues van a decir, bueno, ellos solitos se están poniendo la soga al cuello con que se van a ahorcar, y ahí después van a andar llorando. Sí. La cosa es que la migración va a aumentar para... Buscando nuevos horizontes. Sí, o sea, buscando qué comer. Sí, el hambre. Ahí no hay vuelta de hoja, la gente va a buscar cómo comer, ¿verdad? Cómo salir a comer. Señor candidato presidencial, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. Hemos pasado poquitito, ¿verdad? Poquitito, pero va a volver a ser invitado próximamente. Sí, muchas gracias. Sobre todo después que ya se esté pidiendo el voto aquí ya ustedes, los candidatos presidenciales, que ya la próxima semana van a estar pidiendo ya el voto, ¿verdad? Y ojalá que estemos preparados para eso. Y aquí están las puertas de Canal 67 y Café con Pan. Pues bienvenido siempre a su casa. Gracias por estar en Café con Pan. Gracias. Gracias, de verdad, muy, muy amable. A ustedes, amigos televidentes, siempre yo les envío un mensaje de reflexión y dice así: que nunca nos falte el amor, la protección y la bendición de Dios. Siempre. Tiene un mensaje de despedida para la teleaudiencia, licenciado Luis Parada, por favor. Sí, gracias, Mauricio. Nuevamente un saludo a toda la población salvadoreña que nos ve en todas las partes del mundo, y darles una luz de esperanza de que se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer mucho mejor, se puede dar seguridad sin sacrificar derechos y libertad, porque los seres humanos sin libertad no somos seres humanos. Entonces ese es el mensaje que les tenemos, Celia y yo, que hay alternativas, que hay mejores alternativas, que hay alternativas que pueden hacer las cosas bien, sostenibles, y resolver los problemas de los salvadoreños. Y en términos específicos, algo de lo que no hablamos acá, pero que es un gran problema para el país, es la corrupción. Es que sí, que nosotros vamos a ofrecer esa mejor opción, una opción con integridad, para darle a El Salvador un
buen gobierno, un excelente gobierno, el gobierno que de verdad se merece. Ok. Gracias. Muchas gracias de nuevo, licenciado Luis Parada. Suerte y bendiciones en su proyecto político. Y pues aquí a decirle a ustedes, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros, agradecerle a nuestro patrocinador, el señor alcalde actual de Ilopango, don José Chicas. Él es patrocinador de Café con Pan. Agradecerle, él va de candidato a alcalde de San Salvador Este por el partido Nuevas Ideas, pues él es patrocinador de nosotros y siempre le damos los agradecimientos al final de cada entrevista. Y a ustedes, amigos televidentes, que Dios se digne en bendecir a El Salvador. Hasta la próxima. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.